primero que todo quiero pues agradecerte que pues, en estos tiempos tan revueltos que estamos viviendo aquí en Colombia. ¿Tú estás aquí en Colombia? Sí, Medellín. Ok, pues hayas aceptado la invitación para estar aquí y conversar con nosotros. Primero que todo, quería preguntarte cómo te sientes, cómo te sientes allá en Medellín, cómo va la cosa por allá. Pues, pues yo estoy acá tranquila, afortunadamente, pero pues afuera sí parece que pues, en estos momentos la están pasando un poco mal en las manifestaciones en el centro. Eh, Como que el ESMAD ya llegó a ser de las suyas. Entonces, bueno, una situación súper compleja. Yo, pues aquí afortunadamente, pues bien, pero pues uno no para de pensar en eso, en esas injusticias, ¿cierto? Aló, se fueron, ¿no? No, aquí estamos, creo No, que se aquí le estamos. congeló A Javier. a Ah, ok, Javier no sé. el internet. Ah, bueno, no fui yo, sino Javier está como, ay, ya. ¿Ya estoy? Sí. Ok. Sí, de hecho el tema que nos convoca de la lectura de Pánico es más que todo pensar en la salud mental en estos momentos como de tanta ansiedad, como de tanto, y aparte de que estamos en medio de la pandemia, que también implica otro tipo de relacionarse. Entonces, creo que todos estamos afectados emocionalmente desde la pandemia hasta toda esta situación que está sucediendo en Colombia. Este es un club de lectura de historietas. Ay, te estoy escuchando muy cortado. De hecho, yo no te estoy escuchando. Sí, se cortó. Ah, pero ustedes sí, sí, yo a ustedes sí los estoy viendo bien, pero a Javier no. No, le podríamos decir que de pronto apague el El club de video. historietas, por lo general, lo que hacemos es como de tratar de invitar a creadores. Sí. Lo que inicialmente hacemos es que invitar a creadores de historietas colombianos para también saber un poco cómo son los procesos creativos y ver cómo cuáles son las estrategias narrativas. Lo que mucho nos interesa es, como lo dice muchas veces Javier, es como darle una mirada de relojero a los cómics. También porque varias de las personas que a veces asisten al club son personas que también hacen cómic y en ese sentido también nos interesa poder aprender para hacer. Okay. Entonces, pues bienvenida Ana, no sé si a Javier ya se le arregló el internet. Yo lo veo a él pausado. Sí, ¿será que si apaga el video de pronto le corre un poquito? Bueno, pongámoslo en el chat. Sí, a alguno que de pronto pueda comunicarse con él en el chat y le escriba porque parece que ahí tuvo que irse. Ah, quedé súper oscuro. Morphy manifestándose desde el cielo. Si Hola. quieren, entonces, pues, bueno. Javier, ¿ahí estás? Estoy, pero yo vivo a 4 calles de la alcaldía y aquí hacen apagones, sospechosos apagones y sospechosas caídas de internet cuando hay conflicto, o sea, cuando los manifestantes están cerca. Entonces es probable que se me caiga nuevamente la red. Entonces, lo que yo puedo hacer es conectarme con los datos, pero no me da para tanto. No sé si puedo escribir en el chat y más bien, Paula, tú conversas con Ana, ¿te parece?
Ahora se quedó Paula. Ah, Javier, ya le conté, estuve contando a Ana cómo funciona. Ya le estaba contando a Ana cómo funcionaba el club. Vale, Hola. pues la primera pregunta que yo quiero hacerle a Ana es, ¿quién es Ana María López? Pero que, la que no es la historietista, ilustradora, sino quién es la persona. Porque me gusta, o sea, lo que tú nos muestras en tu novela es esa persona, entonces quisiéramos conocer más a esa persona, si nos cuentas algo. mm, está complicada la respuesta porque normalmente, pues, en esos dibujos y concretamente en esa novela gráfica o en esa historieta larga, eh, intenté ser pues supremamente honesta como con mi manera de pensar, mi manera de ser. Obviamente pues eso fue cuando estaba mucho más joven, ya pienso otras cosas, pero digamos que hay algo de la mujer pues, de Ana María, de la Ana del libro de Pánico a la Ana actual. O sea, digamos que Ana es eh, una desadaptada no se adapta fácilmente como al sistema, al, um, al status, pues al status quo, um, al, no sé, como a la vida como la conocemos en este momento, eh, se deja afectar demasiado por todo lo que pasa políticamente, geopolíticamente, económicamente, ambientalmente, hasta el punto de la depresión y la ansiedad profunda. Eh, ya no me dan pánicos ahora, pero sí unas depresiones y unas ansiedades supremamente profundas, casi que pues a veces inmanejables, que pues me hacen pensar muchísimo como en el verdadero sentido de la vida, como en estas condiciones. Eh, pero también soy pues una persona supremamente alegre cuando no estoy en esos momentos así depresivos, paso a ser una persona supremamente pues alegre, quizás podría decir chistosa, con humor y divertida, también como en esas escenas que tal vez ella baila Britney Spears o que se ríe y hace chistes y no sé, hace loqueras, pues como que tal vez es como una niña chiquita que le gusta es jugar y divertirse y que la abruma demasiado la vida adulta y las cosas de la vida adulta, que pues a quién le gusta, no sé. Entonces, es eso, yo creo. Ahora sé manejar un poco, pues el pánico ya no me domina, pero me afecta muchísimo, pues como la vida de la ciudad, la vida, mm, sí, la vida como en la cultura actual, como la conocemos en este momento. Gracias. Y siguiendo, pues, indagando en tu vida, en esos comienzos, que ya ahorita sí te voy a preguntar por tus inicios en la historieta. Tú en otras entrevistas, yo vi varias entrevistas que hay en YouTube, y tú mencionas que hay un grupo de Medellín, que es un grupo de Medellín que fue como con ellos que empezaste a hacer historieta, y hay una etapa que creo que pues no la conocemos, y es una etapa fancinera tuya. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues estos chicos, Trucha Frita, Johnny B, Pablo Marín, pues que es como el señor Juanito, firmaban esa época, o pues Marco Noreña, eh, ¿cómo es? Luis Echavarría, bueno, como que todos ellos, pues en el 2004 más o menos ya
pues que llegué como a conocerlos y a ser como parte de ese círculo, muy afortunada, pues como para mí, porque yo no había encontrado como esas manifestaciones pues cerca a mí, y ellos estaban en su fiebre máxima, pues en ese momento, y para mí fue supremamente estimulante encontrarlos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, bueno, porque es que a mí me entró como un sonidito raro, pero no, igual yo me escucho bien y los veo bien. Bueno. Entonces, en ese momento fue supremamente estimulante porque pues era verlos todo el rato como en garajes, vendiendo fanzines, eh, todos ellos aportaban en la gacetilla esta de trucha frita de robot, robot. ajá, eh, y pues no sé, como que yo había tenido pues en mi infancia un acercamiento al cómic, no desde la nerditud, es decir, no desde venir, voy a leer este autor y este me conecta con este y voy a leer este otro y que no sé cuántos, que no sé qué, sino que mi papá era amante de los cómics como underground de los 70s, y yo por accidente llegué a ellos, o sea, yo los veía ahí en la biblioteca y yo los veía y yo como que, wow, los veía, o sea, yo ni siquiera los leía, yo me iba solo por las imágenes, a leerlas, pues a leer las imágenes y tratar de entenderla con las imágenes porque me daba mucha pereza leer. Eh, pero, pero digamos que ese había sido como mi comienzo o mi acercamiento, además porque mi papá, cuando se separaron mi papá y mi mamá y que nos separamos de ciudades además, mi papá nos contactaba casi siempre usando el cómic. Digamos que mi hermana menor era muy chiquita, no sabía leer muy bien, entonces como que las cartas que le enviaba a mi hermana eran en cómic. Y también recuerdo cuando yo era chiquita que mi papá, si hacía algún viaje o algo, llegaba y me contaba a mí cuando estaba chiquita, cuando no sabía leer muy bien, me hacía todo lo que había pasado en el viaje en cómic. Entonces, pero digamos que en la adolescencia y hasta los 24 años, eh, nunca tuve como un acercamiento mayor a los cómics. Me gustaba dibujar, siempre lo hice, no paré de hacerlo, pero, pero digamos que cuando encontré a este grupo y me volví como tan cercana a ellos, yo dije, aquí hay algo que es mío, pues o sea, como que yo me identifico aquí con estos, con lo que están haciendo. Sentía el cómic como una herramienta cercana de alguna manera, pues porque mi papá se comunicó con nosotros de esa manera. Eh, y pues para mí fue como maravilloso ver eso, pues como ver que lo podían hacer, que se podían autoeditar. Pues en ese momento cuando los conocí todavía, pues ninguno había publicado pues como novelas gráficas ya editadas con alguna editorial, sino que era pura auto edición. Y eso me pareció genial, porque de alguna forma yo creía dentro de mi ignorancia que la única forma de uno poder producir era si alguien le decía, venga, yo le edito un libro, ¿cierto? Entonces, como que todo ese mundo fancinero, como conocer ese concepto, me dio pues como esa curiosidad y empecé a participar muy tímidamente pues con ellos ahí en la Gacetilla Robot alguna vez publiqué algunas cosas, pero igual supremamente tímida porque pues yo he sido muy miedosa, Pánico es el libro que saqué. Entonces, pero ya como en el 2001 yo dije, bueno, voy a hacer un fanzine cualquiera, o sea, como que antes de acostarme cogí una hojita, la doblé y voy a hacer mi primera secuencia estilo fanzine, o sea, como que... Y pues yo dije, listo, esto se puede, o sea, como que no es sino sentarse a hacerlo.
Y digamos que a partir de ahí no he sido tampoco la más fancinera, pero digamos que sí, pues hice algunos fanzines. Y, pero nunca participé pues tampoco como de ventas así en garaje, pues como de festival así fancinero, no. O sea, ya llegué a hacerlo mucho después, hace 3 años. Eh, pero lo hacía y lo hacía para mí y para mis amigos, los más cercanos, pues ni siquiera los vendía, los regalaba, o sea, era como pequeños regalitos que les hacía a mi pequeño grupito de amigos. Eh, y ya después es que me voy a estudiar novela gráfica a México, eso fue en el 2017, imagínate todo lo que me demoré en entrar así ya como al cómic de verdad, eh, porque realmente yo tampoco, o sea, me parece, siempre admiré el cómic, pero yo pensé que yo no podía. Pues yo pensaba que yo no podía, yo me sentía muy mala haciendo una historia, todavía me considero un poquito mala, pero, pero como que me daba pánico hacer una historieta, pues, o sea, de más de 3 viñetas, para mí ya era como, ¿qué? Entonces lentamente le fui perdiendo el miedo y cuando yo me fui para México, pues inicialmente yo iba a hacer, era un diplomado de ilustración, era de narrativas de ilustración, ni siquiera iba a ser de cómic ni de novela gráfica, era de narrativas, pero por cuestiones del destino extrañas, pues cuando llegué a México se habían acabado los cupos de ese diplomado y me dijeron que lo único que medio se parecía a narrativas gráficas era ese curso, ese diplomado de novela gráfica. Y yo dije, perfecto, me encanta, o sea, el cómic siempre me ha llamado la atención, siento que puedo igual aprender un montón de narrativa, que es lo que siento que me hace falta para poder ilustrar, y ya sea un cuento, un libro álbum, un cómic, lo que sea, pues como que, o una sola viñeta, una sola ilustración. Y nada, yo dije, listo, ya pues estando en México, yo dije, pues sí, lo voy a hacer, o sea, como que no es que vaya a estudiar pues odontología, o sea, no, es igual lo que estoy buscando, pues, o muy similar. Y pues allá, sí que en esos 6 meses, bueno, 5, 4, que pues obviamente el semestre no dura 6 meses, pero digamos que en ese tiempo sí ya se empezó como a despertar mucho más esas ganas como de hacer fanzines. Eh, participé, participé pues como en ventas, pero allá en México, en algunas de esas ferias, y, eh, y fui pues un poco conchuda, por llamarlo de alguna forma, porque de hacer, no sé, 4 fanzines pasé a una novela gráfica, pues como que, o sea, un poquito, ¿cómo se? Ambiciosa será, o conchuda, o ignorante, y no sé, no sé, pero bueno. El caso es que, pues en ese diplomado, el proyecto final era entregar una novela gráfica, pues un porcentaje terminado, pero toda la idea y todos los bocetos de toda pues de toda la novela. Y pues yo alcancé a hacer cierta parte pues cuando llegué aquí en el 2018 a las becas de la alcaldía, pues pedían justamente la parte que yo ya tenía desarrollada, la puse pues como a participar y me la gané. Entonces, pues nada, ¿cómo no iba a hacerlo? O sea, como que hagámosla. O sea, no había hecho, yo creo que ni siquiera o sea, las 8 viñetas de un fanzine, y eso que muchos de los fanzines que hice ni siquiera tenían una historia en secuencia. Yo creo que una historia secuenciada, si acaso hice, no sé, 5 allá en el curso,
Y de ahí, ¡tran! Dizque una novela gráfica de 120 y pico de páginas. Además, con los tiempos de una alcaldía, o sea, una locura. Pues de una alcaldía, no, de una beca de la alcaldía, o sea, 4 meses. Yo no sé, eso fue un proyecto bien curioso porque pues demasiado rápido todo. Pero, y seguramente pues se nota mucho en el resultado porque, pues, no sé, o sea, como que de la nada es como, como gatear y después volar o algo así. Eh, pero bueno, o sea, se hizo lo que se pudo, como dicen los futbolistas. Eh, pero sí le metí toda, o sea, le metí todo el corazón del planeta porque aun cuando era muy afanado todo y muy desde la ignorancia también, porque pues en ese diplomado en 4 meses uno aprende muy poquito, o sea, como que es un cursito, o sea, no era, pues era intenso, pero tampoco pues así como que brutas, o sea, no. Y que de una vez, pues también me pareció muy ambicioso del diplomado intentar sacar una novela gráfica eh, para el final del semestre, o sea, también es como ambicioso después de un solo semestre estudiando, o sea, como que... Eh, pero, pero bueno, ya no sé, tuve la suerte, quizás yo lo tomé también como algo supremamente personal, por eso quise hacerlo eh, autobiográfico y no sé, yo creo que salió algo que aunque muy rápido y muy a las carreras y sin la información suficiente y sin el pulimiento suficiente, creo que salió algo que de alguna forma conecta por ser ante todo supremamente honesto. El proceso con Rey Naranjo fue muy chévere porque Carolina Rey estuvo dentro del jurado cuando mandé el proyecto a la convocatoria y pues ella vio pues, asomo de lo que iba a ser el proyecto, ¿cierto? Entonces, eh, me pareció muy bonito que cuando yo entré, pues esa beca era beca de creación, no era ni siquiera beca para publicar ni nada, o sea, eso era simplemente creación, te damos la plata para que lo hagas. Eh, Ni siquiera uno tenía que firmar como un contrato de, listo, lo tienes que publicar, sea como sea, para nada, o sea, como que yo podía decidir no publicarlo. Eh, pero eh, pero ellos tienen, en la alcaldía pues tienen un fondo editorial, entonces ellos inmediatamente como que me dijeron que pues que el interés igual de todas formas es poderlo publicar y que seguramente pues algunas de esas editoriales iba a estar interesada pues como en hacerlo. Entonces, cuando yo entregué el PDF, porque uno entregaba era un PDF con el libro, pues sí, con el libro en PDF, en digital, Carolina, que fue una de las jurados, ya lo dije, ella me llamó y me dijo, Ana, ya debes estar que terminas o ya terminaste el libro y a mí me gustó mucho tu propuesta y yo quisiera saber cómo terminó, o sea, como que realmente me gustó el tema, me gustó como el enfoque que le diste, el tipo de dibujo, eh, y yo quiero saber porque me interesaría pues como publicarlo, pues, si lo veo que sí funciona, ¿cierto? Entonces, eh, claro, yo se lo entregué, yo le mandé todo ese PDF a Caro y, y a ella le gustó mucho. Entonces fue muy charro, muy chistoso, porque en ese momento pues yo tenía como cierta amistad, o no pues amistad, como una cercanía con Pablo Guerra de Cohete Comics,
y una vez en el Entreviñetas de Bogotá, que hicieron en Bogotá en el 2018, finales, conocí también a Cristian de la editorial Planeta y ambos me dijeron, queremos publicarlo. Entonces, tuve, de hecho, pues como que yo les mandé adelantos, ellos vieron, pues nos citamos, en esa época yo estaba en Bogotá, entonces nos citamos, ellos alcanzaron a ver los bocetos, la historia, todo. Y los tres se ofrecieron a editarla y hubo un momento en que yo dije, ¿con cuál? O sea, como que me sentía como con tres novios ahí, que ¿con cuál te vas a ir? Entonces, entonces yo dije, no, No o sea, cualquiera novios. exacto, como con unos buenos novios. Entonces, fue muy bonito eso porque yo dije como que, wow, o sea, tiene, no está tan mal o no tiene, pues, o sea, o tiene alguna potencia, pues, o sea, tiene algo que está bien. Y bueno, finalmente yo me decidí por Rey Naranjo, precisamente porque pues Caro desde el principio pues me dio una buena calificación, un buen puntaje al principio en el proyecto. eh, y no sé, como que pues Pablo y Carolina eran como los que más me ponían a dudar, estaba como entre esos dos. Eh, pero no sé, como que me pareció que con Rey Naranjo, no sé, lo merecía por haberme apoyado desde el principio, quizás, no sé. Entonces, y el proceso estuvo muy bueno, pues para mí muy bueno, para mí como autora muy bueno porque realmente no editaron cosas que pensé que iban a editar, algunas palabras soeces o algunas escenas más hot o pues no sé, como que eh, pensé que me iban a editar algunas cosas y para nada, o sea, realmente lo que editaron fue muy poco para lo que yo pensaba. Las correcciones a nivel de gráfica también fueron supremamente como justas, como que Dios mío, yo no me había dado cuenta que había faltado esto aquí, o pues como cosas que realmente lo ameritaban, y cosas como ya de puntuación y gramática, o sea, como que, y algunas cosas de ortografía también. Me pusieron a hacer como una doble página más, o sea, 4 páginas más, extendiendo más un pedazo que todavía no se entendía muy bien, pero ya, o sea, realmente estuvo muy fácil, muy rico, una charla súper fresca con ellos, como que siempre estuve muy de acuerdo con lo que me sugerían. Y ya, o sea, como que, y pues no sé, o sea, como que ya en el momento de la publicación, eh, yo me desprendí mucho de ese libro, o sea, como que ya, como que vuele solito y que pase lo que tenga que pasar y yo ni siquiera le pregunto a Caro, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? Pues no, eso a cada semestre o cada corte llega ahí una plata y yo digo, ve, ¿esto de dónde es? ¿Esto? Ah, sí, bueno, sí, rico. Pero realmente como que yo dejé ese libro irse, así fue. Yo creo que Caro debe decir que soy una mala mamá o algo así. eh, pero ha sido muy bonito, la verdad. Ya después, precisamente ya entrando como a este tema de la pandemia y del pánico, el año pasado, pues en la Feria del Libro de Bogotá, pues se iba a hacer como un lanzamiento grande, como más importante por ser en Bogotá y toda la cosa, y obviamente pues no hubo Feria del Libro por la pandemia y no se pudo, pero fue muy bonito también porque Rey Naranjo estaba
estaba o está aliado con una editorial en España y se interesaron mucho por editarlo en España, lo cual me pareció muy, muy chévere porque pues en España hay una cultura muy diferente a lo que hay aquí de novela gráfica, de consumir novela gráfica, y sobre todo pues esa modita o como se quiera llamar de estar consumiendo también novelas gráficas hechas por mujeres, ¿cierto? Entonces como que eh, hubo un montón pues pienso yo como que de chicas muy interesadas en leerlo, ¿cierto? Entonces se movió bastante por ahí. Eh, y pues eso estuvo muy bien, porque pues no se pudo en Bogotá, pero pues se pudo en España, y ya al estar en España ya está, digamos que en Europa, pues, entonces, uno como, "Uy, ya está en Europa". Entonces, bueno, es chévere por ahí, por ese lado, tener ahí ese libro por ahí corriendo. Y sobre todo que pues la gente con el asunto del pánico, con esta pandemia, pues se ha sentido de alguna forma eh, conectado con esas sensaciones que no conocía. Muchas personas no habían tenido como esos momentos de silencio y de mirarse a sí mismo y de empezar a relacionarse con sus propias emociones, de estar en silencio consigo mismo todos los días, que desapareció el ruido del mundo por un momento y apareciste tú con tu cerebro y a escucharlo y a ver qué es lo que hay ahí. Y eso obviamente llenó de miedo a la gente, pues o mucho más, o sea, como que no está fácil escucharse. Eh, no está fácil escucharse y ubicarse en el mundo como está, o sea, como que no es fácil. Entonces, claro, empezó a conectar con mucha gente en ese momento y digamos que tuve y he tenido unos feedbacks muy bonitos de personas que se han contactado conmigo por medio del correo, por medio del Instagram, a decirme, oiga, gracias, o sea, como que estaba realmente pensando que yo era la única persona, o sea, es que realmente hay un analfabetismo tenaz con las emociones, con el manejo de las emociones y con el asunto de las enfermedades mentales, pues, aunque el pánico, la depresión y la ansiedad, digamos que no sé qué tan, ya estoy pensando diferente a como pensaba en el libro, pero como que pues de esas otras psicosis y esquizofrenias y esas cosas, listo, eso sí, yo no lo toco, todavía no sé, ni idea. Pero digamos que creería que los ataques de pánico, la ansiedad, el estrés y la depresión están demasiado ligadas al entorno del contexto, o sea, como que necesariamente no tienes que estar tan enfermo de la cabeza, o sea, es que simplemente está difícil, ¿cierto? O sea, como que, eh, no sé, como que no, pero bueno, de todas formas estamos, a lo que voy es que estamos muy, en general, muy aislados, muy separados de nuestras propias emociones, o sea, como que la única conexión que tenemos es, no sé, el tablero de los emojis y ya, o sea, como que realmente eh, saber reconocer lo que estoy sintiendo, en dónde me da, en dónde siento esto, cómo se ve reflejado en el cuerpo, cómo estoy intentando evadir ciertos pensamientos para no entrar en la incomodidad y como, cierto, todo el rato estamos tratando de evadir las emociones, sobre todo las emociones negativas, ¿cierto? Ni siquiera las sabemos como mapear bien, como que todavía está ahí, porque, y sobre todo, sí, es que estamos en una, digamos que en una cultura en donde tenemos que estar felices y todo es positivo y todo es súper buena onda, buena vibra, todo bien, y eso nos ha hecho un daño tenaz porque no sabemos gestionar lo otro que también existe, sí o sí existe la oscuridad, sí o sí existe
el momento oscuro, sí o sí, o sea, como que no, nadie está así, entonces, por eso se nos ha hecho tan difícil manejarlo, digo yo, en estos momentos. Entonces, claro, ha tenido un impacto de alguna forma positiva para muchas personas que no tienen ese conocimiento o ese acercamiento o esa educación como en las emociones, porque no está fácil, obviamente, porque incomoda y nadie se quiere incomodar. Entonces, bueno, ahí han encontrado algunas herramientas, ahí han encontrado algo como una compañía, no necesariamente es una solución, porque pues eso no está difícil, pero sí una compañía, y cuando se encuentra compañía, en esos estados anímicos tan malucos y en esos estados de depresión o de ansiedad, se siente menos miserable la vida, pues. Entonces, digamos que de alguna forma eso ha sido lo más bonito para mí del libro, como que saber que hay personas que encuentran ahí un espacio, que encuentran ahí una posibilidad, una, algunas herramientas, saber que no es el único, saber que eso le pasa a varias personas, que eso se puede nombrar, que eso se puede intentar resolver de diferentes maneras, se puede hablar con otras personas. Entonces, chévere, porque pues no hay tanto material de eso, a no ser de que sean pues unos ladrillos de psicología y de psiquiatría, pues no vi bien la pregunta que dice, hay un gran tabú y señalamiento a los tratamientos de carácter psiquiátrico, total, o sea, como que vas al psiquiatra, estás loca, o sea, eres una débil mental, y ser un débil mental en esta sociedad es como lo peor, y qué putas, o sea, como que ¿quién dijo que uno tiene que estar fuerte todo el rato? O sea, no es posible, no es posible. O sea, todos tenemos quiebres, momentos de quiebre, y son importantísimos además. Entonces, claro, se vuelve un tabú tenaz y ha sido un tabú tenaz también para los hombres, un tema supremamente fuerte para los hombres, porque digamos que las mujeres de alguna forma siempre hemos sido más emocionales, ay, que la dramáticas, que no sé qué, hay una relación mucho más directa de lo emocional las mujeres, pero los hombres es, ay, no, mariquita, no llore, ay, tan marica y tan, ahí se puso a llorar, ay, qué niña, o sea, como que siempre siempre tratando de no expresar y de minimizar como el sufrimiento y de minimizar el dolor y minimizar y evadir a toda costa como todo eso, ese tipo de cosas, en vez de enfrentarlas, en vez de nombrarlas, en vez de tratar de resolverlas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué tengo que hacer, o sea, como que activarse en dirección a resolver o a perdonar o a dejarlo pasar, pero no dejarlo pasar no es evadir, ¿cierto? Entonces, porque enferma tenaz, o sea, como que una depresión, de una depresión a un ataque cardíaco, o sea, puede haber un camino súper corto, porque esas depresiones y esos estreses y esos ataques de pánico hacen que tu cortisol esté al máximo, o sea, está uno siempre en estado de alerta, cortisona, perdón, está uno siempre en estado de alerta y ese estado de alerta no es lo normal del cuerpo, ¿cierto? Eso te puede provocar todo tipo de enfermedades. Entonces, eso hay que nombrarlo y gestionarlo, porque pues es tóxico, ¿cierto? No es saludable, pues, o sea, no está rico para el cuerpo. Entonces, simplemente, pues simplemente no, es intentar, pues como que yo aquí ya la coach, eh, es, ay, se me fueron, ¿me están viendo? Sí, sí, Los veo a todos. Ah, bueno. Entonces, es pararle bolas, es como
enfrentarse, es encarar el asunto, pues, y no evadirlo tanto. Entonces, digamos que nada, con esto que está pasando a nivel de pandemia, a nivel de paro nacional y todas estas cosas que nos están llegando cada segundo en Twitter, cada segundo en las redes sociales, obviamente pues sea como sea, nos afecta, pues. Y pues hay que, si no se hablan, si no se conversan, si no se tratan de alguna forma, sea psiquiátrica, sea psicológica, sea brujística, sea lo que sea, nos va a matar, o sea, nos va a quitar, a robar totalmente como el sentido de la vida. La otra pregunta es, quería preguntar sobre tus influencias narrativas y estética. Bueno, pues este es el único libro que he hecho. De todas formas, digamos que en los otros cómics o historietas cortas que he hecho para revistas o para, no sé, colectivo, ¿cómo es que se llama? Pues como, ¿cómo es que es la palabra? Antologías, compilados. Sí, digamos que la influencia puede ser, así para que me odie todo el mundo, muy Power Paola. O sea, pues no digo que me odie porque, sino que es que muchos hombres, sobre todo, perdón, no todos, pero muchos hombres critican eso. Me he visto pues como enfrentada a eso, como que el estilo de Power Paola no debería ser tomado en cuenta. Por ser autobiográfico, por ser intimista, por ser tan emocional y por no ser entonces literatura, pues ya como, ¿cómo se dice? Como ya, no sé, o sea, como ficciones épicas y cosas, o sea, como que a mí me gusta es eso otro, o sea, realmente me encuentro ahí, me identifico con eso, me identifico con las narrativas femeninas de ese estilo, eh, con esa cotidianidad, con ese intimismo, con esa, ¿cómo se dice? Honestidad, casi cruda, casi que, no sé, o sea, a mí eso me gusta. Y lo he visto mucho pues como en esa influencia, digamos, un poquito Soleotero, Catalina Bu de Chile, Power Paola, esta chica Aisha Franz, que aunque pues lo que he leído de ella tiene ficción, digamos que ese tono es como carrasposito, pues es como, no sé, tan cotidiano, tan humano, eso me gusta mucho. Y también a nivel gráfico me gusta eso, crudo, medio feoso, medio desvirtuado, pues como, eh, o sea, a mí admiro mucho el estilo virtuoso, las sombras, las acuarelas, eso me parece precioso, pero pues yo primero que todo no soy capaz, ni me interesa ser capaz de, porque pues yo siento que mi lenguaje es más eso otro, más un palito ahí que pueda ser expresivo, un palito de una bolita que pueda ser expresiva, me gusta mucho eso. Entonces, y eso también lo he visto como en esas autoras. Sí, me gusta eso. Podría decir que esas son como mis influencias, la verdad. Sí, sí, eso es. Ana, una cosa que de las cosas que más valoramos de la novela gráfica Pánico es, en primer lugar, pues el hecho del tema. O sea, no es común que alguien que decida trabajar en un tema
lo que es la salud mental, ¿no? Y en este caso, pues el pánico con agorafobia. Y además es por la perspectiva, porque la perspectiva por lo general de este tipo de historietas que abordan la salud mental es desde el otro que acompaña y no tanto del que la sufre. Sí. Y aparte de eso, le podemos agregar otra cosa más, o sea, y es el hecho de la perspectiva femenina, ¿sí? Porque no es lo mismo de la manera como se sufre desde estas estructuras pues, patriarcales. Y entonces yo te quería hacer dos preguntas. No sé si me escuchan porque están pasando helicópteros. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. La primera pregunta es con respecto a lo que nos comentaste de este parche en Medellín, porque cuando uno lee, por ejemplo, digamos, Liborina de Luis Echavarría, tiene un fuerte temática masculina, ¿no? Es una mirada muy masculina del mundo. Asimismo, Trucha Frita, yo no conozco muchos trabajos, conozco los cuadernos del Gran Jefe, también tiene una vista, una perspectiva muy masculina. Johnny Benjumea, El Parque del Poblado, perspectiva muy masculina de ver el mundo. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, en este combo que tú pues, lo mencionaste, que estás ahí, ¿cómo era pues, ser una mujer entre este combo de hombres y expresarte? Yo por lo que te conozco es de Pánico, no conozco tus otros trabajos, es cómo ser femenina y ser tan femenina y tan honesta y tan... Eso, en medio de todas estas, no sé, influencias, podríamos llamarlo influencias de este combo muy masculino. Entonces, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que me llamó mucho la atención y es con el trabajo con Carolina Rey, y es, ¿tú crees que trabajar con una editora mujer es mucho mejor? ¿O mucho mejor para el proceso creativo que realizaste? Son esas dos preguntas que, o sea, porque me llama mucho la atención porque tampoco hay muchas mujeres que hacen historieta y este es un espacio, un campo muy masculino, entonces también es cómo se desenvuelve la mujer historietista o cómo te has desenvuelto tú, mejor dicho. Bueno, te voy a contestar, o les voy a contestar primero la segunda pregunta. Digamos que Caro fue la conexión, pero John fue el editor, por un lado. Y además, como no he editado con nadie más, no conozco algo para contrastar. Entonces, no podría decirte, sí, es que con ellos fue súper bueno, mucho mejor que esto, porque tal y tal. Es la primera vez que publico, pues, y es la única experiencia que he tenido con una editorial. Nunca más he publicado nada. Entonces, esa sería la respuesta por ese lado, pero creería que de todas formas el hecho de que Caro hubiera estado en el jurado, en la convocatoria, y ella, creo que ella era la única mujer entre los tres jurados, los otros dos eran hombres, y ella fue la que dio el mayor puntaje. Entonces creo que ahí de alguna forma sí hubo una apreciación de pronto como a esa visión femenina, ¿cierto? Como a esa importancia de pronto de lo que puede contar una mujer, no sé, supongo, porque pues ella fue la que dio el mayor puntaje. Entonces creería yo, pues no sé, nunca le pregunté, pero digamos que me da por pensar que podría ser así. Bueno, y la primera pregunta es súper tesa, o sea, ¿qué pregunta más buena? No tengo idea, mentira. Fue muy difícil porque constantemente eran mis fantasmas ellos, totalmente, o sea, eran mis fantasmas. Yo los quiero mucho, los respeto y admiro mucho, pero digamos que yo llevo hablando con ellos con cierta frecuencia,
10, 15 años, no sé, les conozco lo críticos que son, o sea, son supremamente críticos, o sea, ellos devoran cómics y hacen unas críticas muy fuertes de todo lo que se les pase por el lado, y yo decía, yo voy a publicar una cosa que van a ver este grupillo de vacas sagradas del cómic en Medellín, por decirlo de alguna forma, pues, o sea, no hay nada, pero lo que hay es eso y como llevan tantos años, pues son los que más experiencia tienen, digamos. Y pues yo era como, uy, y además que ellos llevaban ya como una historia publicando cositas, publicando fanzines, publicando y fogueándose desde hacía años, y llego yo y de pronto de ser ilustradora de un día para otro saqué una novela gráfica. Y yo era como, ¿qué irán a decir? ¿Cierto? Eh, y fue muy, muy loco porque pues yo decía, nada, o sea, cuando llegaban esos fantasmitas como a calificarme, porque pues, pero era una visión mía, obviamente, pero era como esa inseguridad de estos han sido mi influencia de alguna forma, o el ejemplo, o lo que he tenido cerca y que han producido tanto y que tienen tanta experiencia y que leen tanto y que no sé qué, que de alguna forma los tenía, o tengo como en un nivel como de respeto, de admiración. Entonces yo los ponía ahí como en un podio ahí a juzgarme mentalmente, a ver cómo va eso, cómo va eso. Entonces me daba a veces mucho miedo y yo decía, pero ¿qué es esta bobada? O sea, no, suerte con ellos, es que yo no les voy a escribir a ellos, no les voy a escribir a ellos. Ellos no son el público o el público de lo que yo, de mi historia, no son, o sea, si alguno se conectó, felicitaciones, pero evidentemente no lo son. Pues eh, yo le hablo a otras personas, a personas que le dan un poco más de amplitud a los tipos de historias que pueda haber, no sé, como ese intimismo, como ese lo autobiográfico. Ellos no, o sea, no les gusta eso, no les gusta. Lo autobiográfico, no les gusta, simplemente. Lo intimista, o sea, como que critican tenazmente esa moda, que le dicen además moda, el típico cómic de mujer autobiográfico latinoamericano y además suramericano y además muy como argentino o de por allá del sur. Entonces, hubo un momento en que yo dije, suerte, o sea, Dios, suerte con ellos, me importa un pepino, o sea, es que ellos no son el jurado, yo simplemente voy a ser honesta conmigo misma y suerte, el que conecte bien, el que no, listo. De esa forma fue la única forma en que yo pude ser lo que soy. Yo soy una mujer y siento mucho como una mujer, creo yo, o pues yo no sé si todas las mujeres sientan como yo, pero igual pues no sé, o sea, que puede venir de mí o algo como algo de mujer, porque pues soy mujer, yo no sé, es que yo no lo he pensado mucho. El caso es que, pero sí, sí, obviamente pues es femenino, claro. Eh, y sí, o sea, cosas tan locas como que los bloqueé incluso en esa época de Facebook y no quería saber nada de ellos en esa época. Cosas así, o sea, súper simbólicas. Yo no estaba de pelea con ellos para nada, pero no quería que ellos me censuraran mentalmente nada a mí, o sea, como que yo estoy haciendo esto como un ejercicio completamente personal y honesto
era mi cuento, mi vida, mi experiencia, y yo la cuento desde donde puedo y desde cómo puedo, y suerte, o sea, si lo hice mal, más o menos bien, o si estoy repitiendo estilos, ya eso como que no, realmente no me importaba mucho, yo necesitaba simplemente escribir mi historia. Ya era una necesidad vital casi, o sea, como que eso fue una catarsis y fue en un momento además muy importante en México donde estaba viviendo sola cuando nunca el pánico me había dejado vivir sola ni salir de casa, o sea, porque una de las grandes secuelas del pánico y de la agorafobia es que uno se confina completamente en un lugar seguro que es la casa casi siempre. Entonces salir a otra ciudad o salir o sea, es que si salir en la misma ciudad generaba pánico, ya después de haber pasado por las terapias y por los tratamientos y que hubieran pasado tanto tiempo, imagínense desde el 2022 que fue esa terapia y ese tratamiento al 2017, los años que pasaron, y todavía tenía pánico de salir de la ciudad. Cuando una amiga fue Elizabeth Willes fue la que me dijo, Ana, vámonos a hacerle un diplomado en México, y yo casi me cago, o sea, y yo, ir a vivirme lejos, no era el miedo normal que le puede dar a alguien como, ay, no voy a volver a ver a mi mamá, no voy a, ay, en estos 6 meses me va a hacer mucha falta la arepita y el bocadillo, no, o sea, era como, hey, yo me voy a enfrentar a una ciudad que desconozco y que me va a dar pánico estar afuera en la calle porque ahí sí, además no hay nadie cerca que conozca y, o sea, no, para mí fue un reto gigante. Entonces, eh, digamos que irme para allá, para México, hizo que el asunto del pánico estuviera a flor de piel, por eso decidí hacerlo de ese tema allá. Yo tenía otro tema incluso, eh, completamente diferente, era sobre la historia de mi papá, o sea, como la historia musical de mi papá. Eh, pero luego yo dije, ¿cómo no voy a hablar de pánico? ¿Cómo no voy a hablar de esto que simbólicamente estoy en México completamente vulnerable a que me vuelva a suceder un ataque de pánico? Eh, de esto va a ser, o sea, como que es el momento como de estar casi que inmersa en condiciones similares a cuando yo empecé a sufrir de eso. Entonces, como que eso tuvo tanta fuerza que finalmente lo que pudiera pensar ese combo al que le tengo o tenía tanto respeto, nada, suerte, o sea, como que adiós. Obviamente depende también de quién, porque digamos que dentro de ese combo, Marco Noreña, por ejemplo, Pablo Marín y Luis, sobre todo, puede que de pronto las historietas de Luis sean muy masculinas o muy desde el enfoque pues, de hombre, eh, pero digamos que Luis ha sido muy pedagogo con el asunto, o sea, como que tiene ese taller ese laboratorio de cómic y dentro de ese laboratorio que yo estuve ahí en la chimenea con él, justo en el proceso de terminar el libro, estuvo muy chévere escuchar sus sugerencias y todo, porque fue abierto, porque también le gusta ese tipo de historias. Puede que no las haga así, pero le gusta. Marco y Pablo Marín, sobre todo Marco, sí que las historietas de él son completamente casi que asexuales, o sea, como que eh, Marco no habla desde ¿qué? Desde su identidad o desde su género, yo no sé, él habla desde los marcianos, yo creo. Yo no sé, pero digamos que con Marco siempre sentí
que fluía mucho y que incluso él podía gustarle y cosas así. Pero con los otros yo sí sentía como, uy, no, suerte. Esto sí realmente no es para ellos y no me puedo, pues, como censurar por no gustarle a ellos o por no ser de la talla de ellos o algo así, no. Y bueno, simplemente fue eso, como ser lo más honesta posible. Ana, pues ya llevamos ya casi una hora y Ajá. pues te agradecemos mucho, pero yo todavía quiero hacerte unas preguntas más y no sé Dale, tranquilo. si los demás quieran hacer otra pregunta. Yo quisiera preguntarte una cosa que mencionaste ahorita cuando nos hablabas acerca del pánico, que en cierta forma ya no piensas lo mismo que pensabas en el momento que hiciste la historieta y que recreaste pues estas escenas. Y lo digo porque una cosa que nos pasó cuando conversábamos sobre tu historieta es que, o sea, nos encanta muchísimo la presencia de este pánico con una forma, en cierta forma monstruosa, que empieza a meterse en la cotidianidad, en las cosas más íntimas de la cotidianidad. Sin embargo, cuando en la historieta surge el diagnóstico, en cierta forma es como si se resolviera el problema y escuchándote hablar y escuchándote en otras entrevistas, vemos cómo hay todo un proceso de sanación y curación que no solo está asociado a un acompañamiento psiquiátrico, sino también la meditación que mencionaste en otra entrevista, no solo pues también los medicamentos. Entonces, no, en cierta forma nos hubiera gustado ver más del proceso de sanación y curación y lo comparamos como por ejemplo con otras novelas gráficas como Epileptic, que fue hecha, Lina nos contaba que fue hecha por entregas, entonces no sé si, y esta es, bueno, ya me fui para otra pregunta, es si vas a escribir una segunda parte de Pánico y esto, donde se den estos otros procesos, o pues si ya queda cerrada la novela. Entonces, las preguntas en sí es... la historieta te ayudó o sea, ¿has cambiado de parecer? ¿Y qué es eso tanto que has cambiado de parecer de lo que conocimos en la publicación? Y lo segundo es si hay una, ¿qué más viene después de Pánico? O pueda que no, pues no, ya pues haya cerrado la novela como tal. Bueno, pues a ver, esa pregunta se convierte como en mí. Bueno, en este momento no estoy pensando en ninguna novela gráfica más. O sea, bueno, pues todo el rato pienso, ay, yo debería hacer algo con esto, ay, porque digamos que mis diálogos mentales son todo el rato un fastidio y muchas veces digo como, ay, esto sería bueno para esto, ay, esto sería bueno desarrollarlo. Pero en este momento realmente todavía no tengo algo así como seguro, como, uy, sí, ya estoy empezando con esto y y ya estoy escribiendo y ya estoy haciendo un resumen. No, en este momento realmente no. Desde que empezó la pandemia me siento completamente desconectada, como con trabajos personales, he estado así súper dedicada como a proyectos que me encargan y ya, o sea, no he tenido mucha mente para dibujar cosas personales. Lo he hecho, pero cortico y me ha sido difícil y bueno, digamos que este año ha sido muy raro y muy cambiante en todo lo que pienso. Eh, del libro de Pánico, no es no es que ya piense completamente diferente, sino que ya pienso algo que complementa, ¿cierto? Como que complementa mucho más y puede eh, como abrir más perspectivas de lo que pensaba en el momento en que lo escribí. Me refiero a que he estado leyendo y como unos autores que hablan sobre depresión, ansiedad y estrés y pánico, y que ponen muy en tela de juicio ese asunto que al parecer está como tan como que lo único que ya se sabe
o que ya está más en conocimiento de la gente es que muchas veces sufrir de pánico, que sufrir de ansiedad y de depresión es porque de pronto tienes un desequilibrio en los químicos y sustancias de tu cerebro, ¿cierto? Y puede que sea cierto, pero no se podría ya, según lo que pienso, reducirse solamente a eso. Creo que si de pronto cambió el equilibrio mental de las sustancias en tu cerebro es por muchas cosas que pasaron, que pasan en tu vida. O sea, como que no es que te llegó, no sé, un bicho, un COVID, y te bajó las defensas de tu mente, o sea, es como, no, ese bicho es la sociedad, es las experiencias que has tenido, es experiencias traumáticas, es es salud física también, es lo que te alimentas, o sea, es un montón de cosas que pueden generarte una depresión, un montón, y se están reduciendo únicamente como a que es un desnivel en tu cerebro y que solamente lo puedes atacar con unos antidepresivos que te regulan o te bloquean la serotonina, la sinapsis de yo no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, siento que, digamos, bueno, digamos, mi libro habla sobre que eso me funcionó, ¿cierto? Pero también, pues en mi libro también igual hablo como de la compañía de la familia, que es conectarse con un montón de cosas, ¿cierto? Que creo que son fundamentales, y que hay que tener una terapia, no solamente un tratamiento de médicos, de fármacos, sino que también es un asunto, una terapia cognitivo-conductual, en donde te enseñen otra vez a vivir y a conectarte con otras cosas, que eso es como lo que ahora pienso que es la depresión y la ansiedad, es una desconexión de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, eh, que por la sociedad en la que estamos y el estilo en que vivimos ahora, sí o sí es fácil desconectarse a todo eso, pues a la naturaleza, a un trabajo que nos guste, a una vida digna, a una sociedad, un pequeño colectivo que te pueda contener, o sea, como, no sé, muchas cosas a las que uno debería conectarse para palear, pues, ¿cómo se dice? Para palear, no, para, sí, como, ay, como para sostenerse un poco se me olvidó el término. Eh, Eso es parte de sufrir esos. Pero como que digamos, sí, sí, eso es en lo que he cambiado un poco, como que no se podría reducir solamente como a las, al tratamiento farmacéutico, pues, o farmacológico. Y obviamente sí, es muy buena observación la que haces, o la que hacen, o la que hicieron, con que el libro no mostró casi esa forma de sanarme, sino que expuso más que todo qué era lo que estaba sintiendo hasta ese diagnóstico. Y creo que fue por dos cosas. Una es por falta de tiempo, siendo supremamente honesta, y también porque no lo tenía muy claro y porque creo que no me he sanado del todo. Y sigo buscándolo. Y entonces, no sé, quizás la semana pasada justamente con una amiga, ella, pues estábamos hablando del libro que me estoy leyendo en este momento, que justamente habla como de cómo tratar la ansiedad y la depresión por temas de necesidad profunda, porque pues está complicado, más complicado todavía ahora. Entonces, yo le decía, voy a romper ese libro ya, o sea, como que ya
no sé, voy a hacer una segunda parte que se llama Fe de ratas o algo así, como Fe de ratas, mentira. Pero, pero sí, como que sí, ya han cambiado muchas cosas y creería que estaría bonito como con este nuevo enfoque que tengo, como con este libro que estoy leyendo que me ha gustado, pues obviamente todavía no me ha sanado, pero como que, no sé, siento que estoy encontrando ahí como nuevas respuestas. Mm, Para una reimpresión. sí, uno, o un pánico 2 o un expánico, o un antipánico, yo no sé. A ver cómo, pero sí estaría bonito, sí, no sé. Igual, ese tema me gusta mucho, muchísimo. Me gusta mucho como poder, pues, sí, aunque sea hacer un libro de autoayuda. Sí, algo así. Así la gente critique mucho los libros de autoayuda, hasta yo también, pues, pero, pero igual, si ayuda y si sirve en ese caso, en ese sentido, genial. Y si se puede hacer con cómic, con ese lenguaje tan bonito que da el cómic, pues genial también. Y si gano plata como Paulo Coelho o Walter Rizzo, pues genial. Mentiras, bueno, pero pues sí, en esas estoy. Muchísimas gracias, Ana. No sé si Paula, Lina, Omar quieren hacer una última pregunta. Yo tenía un comentario solamente sobre lo que habías dicho, Ana, de tal vez la crítica del trabajo hecho por mujeres y que hablen sobre cosas de mujeres. Digamos que aquí en Brasil, los trabajos más impresionantes que han salido últimamente han sido de mujeres, por tanto guionistas, hay un par de coloristas que son fantásticas, coloristas, guionistas y dibujantes, y que así, infelizmente, eh, tiene, tiene que presentarse una crisis narrativa muy grande en, en lo tradicional para que se abra un espacio para otras visiones de mundo. Entonces, uno ve que las crisis narrativas así de los grandes productores, cine y todo eso, se ven que solamente están haciendo últimamente reencauches de películas antiguas. Entonces, a falta de eso, a falta de nuevas narrativas, y digo infelizmente porque tuvo que haber un déficit de narrativas masculinas para que las productoras dijeran, y no sé, en televisión, en series y en todo, para que dijeran, bueno, necesitamos sacar nuevas historias. Entonces, ahora preguntémosle a mujeres, negros, gays, trans y en Claro. fin, de ahí viene toda una miríada de nuevos autores, autoras. Entonces, pues no, o sea, no, esa colocación que hiciste de, ay, ¿quién soy yo? Así como que, y sobre todo, o sea, Power Paola es una diosa, o sea, el que la critique es porque está muy mal, porque Sí, tiene total. un ego del tamaño del mundo que no corresponde, Totalmente. Así es el ego porque de esas personas. y porque, y así, tanto tu trabajo, como dijiste, de que te despejabas un poco en ella, y de alguna manera se siente en la medida que es un trazo muy ligero que tiene como intención contar cosas, o sea, narrar, ser activo, ser Ujú. rápido, o sea, no es quedarse en si el bíceps o los abdominales quedaron definidos, así es, tiene la anatomía perfecta como lo hacen
caricaturistas clásicos, Ajá. sino que tenemos que contar y ser eficientes. Y digamos que en tu dibujo, la eficiencia, tú hiciste diseño gráfico o algo así. Sí. Entonces, diseño gráfico tiene como que esas ventajas y es que enseñan a resolver cosas que de repente en el realismo no se puede, sino que con una flecha o con un trazo, con un diagrama, digamos que tu trabajo con diagramas hay esa secuencia de unos pajaritos así como medio, es muy buena, o la silueta del ciudadano ahí que tiene unas líneas adentro, en fin. Es muy efectivo. Entonces esa cosa de que, ay, no, que, no sé, de repente también es porque Medellín es bien machista y hay una rosca impenetrable, Totalmente. pero mundo, hacia afuera del mundo, como dices, como dijiste, va a ser súper, está siendo, me imagino, muy bien recibido, mundo afuera, sí. Sí. Es eso solamente que quería colocar. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. No, yo también te agradezco mucho, Ana. Pues uno, pánico y dos, como esta charla, porque yo te había escuchado como en otros dos espacios hablando, pero lo que nos compartiste hoy realmente fue como para mí el trabajo que estoy haciendo ahora muy esclarecedor también como de otras cosas que contaste, como ese proceso de comienzos de los 2000, y pues en parte también me entristece como eso, porque pues, yo no sé si sabes un poco del proceso que estamos haciendo con Estefanía Henao, rastreando también las mujeres historietistas en Colombia, pero como del siglo XX, como de mediados y finales del siglo XX. Y pues una de las cosas que nos encontramos en el relato es eso que nos contabas hoy de esa experiencia como en este grupo. Entonces, pues en parte también me entristece que como que esas experiencias se sigan repitiendo. Creo que es muy bueno lo que dice Omar, como que estos otros relatos también abren la posibilidad de que tenemos otros referentes. Y lo triste es que sí tenemos otros referentes de mujeres en el cómic colombiano, pero no las conocemos. Entonces, como perder de vista de que esos otros relatos están ahí y de que también podemos tener referentes diferentes, pues creo que en cierta medida nos ha limitado también a que tengamos de dónde pegarnos, a como tener esos otros espacios diferentes de dónde pegarnos y que no importan las maneras de narrar, o que no importa cómo nos autodenominemos o en qué categorías entremos, no importa, sino que poder contar los relatos que tengamos para contar. Total. Entonces, bueno, te agradezco mucho las dos cosas. Ay, Lina, muchas gracias. Te admiro mucho. No. Sí, total. Bueno, Paula dice muchas gracias, Ana. Con mucho gusto, no, muchas gracias de verdad por querer hablar de mi libro. Pues siempre estos espacios son para mí supremamente emotivos y no, pues, o sea, como que me parece muy bueno cuando sé que cogen el libro y lo leen y quieren analizarlo y como aparearlo con el autor y pues yo soy pues no es que yo sea disque la autora, sino que como que me parece muy bonito que me, pues sí, que me inviten y que hablen sobre eso, porque que hablen del libro es que hablen de mis procesos, incluso actuales, entonces, porque pues ese libro es tan autobiográfico y tan vigente que pues siempre me va a tocar, o sea, no es una historia inventada, es una historia, ¿cierto? Entonces, como que cada vez que soy invitada a estos espacios quedo muy,
muy conmovida, ¿cierto? Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias, Paula. Bueno, Ana, muchísimas gracias también por aceptar la invitación y muy chévere también como ver toda esa pasión que también reflejas como en el querer de alguna manera poder mejorar todos estos procesos de salud mental, porque de alguna manera todo lo que expresas también le sirve a muchas personas que estén en alguno de estos procesos. Entonces yo creo que es bonito de pronto para las personas que lo padecen eh, poder encontrar refugio y en este tipo de lecturas, en este tipo de intervenciones. Yo creo que es muy valioso que te comprometas desde el corazón también y desde esa honestidad que no es tan fácil uno exponerse en estos relatos. Sí, muchas gracias, sí, total. Muchas, muchas gracias por darme el espacio. A Javier se le fue el Tiene internet. problemas con, Sí. tiene problemas con el internet. También te agradece. Por acá puso un mensajito por el, qué pena. Entonces, Tranqui. sí, no le dio la conexión. Ay, volvió. Bueno. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, no, está fallando, pero coincidencialmente falla cuando pasan los helicópteros. Es una cosa rara. Claro. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está muy, muy, muy chévere esta conversación. Ojalá pronto escuchemos un Pánico 2 o bueno, tus nuevos trabajos. Sería chévere volver a leerte. Y nada, muchísimas gracias y pues ojalá también pues tú puedas avanzar más en este proceso que tienes de sanación y que todo te salga muy, muy bien. Un Muchas abrazo gracias. grande. Bueno, un abrazo también a ustedes. Muchas gracias de verdad por todas esas palabras. Gracias. Vale, buenas noches. Gracias. Chao. Chao.